Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts capítulo 341 al 350 capítulo 341. Los pequeños pensamientos de Granger. A diferencia del mundo original, en este mundo el señor Granger envió a su hija al caldero chorreante y se fue. Aunque parecía muy preocupado, se detuvo en la entrada del callejón Diagon debido a su identidad muggle. Entonces, Nietzsche realmente influyó en más personas que solo Hermione. Pero lo que es cierto es que Nietzsche no estaba acostumbrado a la suciedad y el desorden del caldero chorreante, y solo se reveló después de empujar a Granger apresuradamente a través de la puerta de piedra del caldero chorreante. Primero vamos a Gringotts a cambiar el dinero, dijo con calma, sin sentirse nada culpable, pues ella se lo debía. No eres un mago oscuro ni miembro del Ministerio de Magia, así que ¿cómo apareciste de repente en mi casa? Granger miró al joven Nietzsche a su lado mientras caminaba hacia Gringotts. El cabello en ambos lados llegaba justo a la barbilla, el flequillo en la frente estaba al nivel de las cejas, los ojos azul cielo la hacían pensar inconscientemente en el director, y había un reloj de bolsillo dorado colgando de su cuello, las manecillas fueron reemplazadas por un reloj de arena. Granger comentó en su mente, ella es bastante bonita. Es una larga historia. En resumen. Se paró frente a Gringotts y sacudió amenazadoramente el bolso que llevaba en la mano. La boca de Nietzsche se torció. Obviamente, fuera cual fuera Granger, era muy testarudo y tenía una curiosidad felina por la verdad. Esta persistencia y curiosidad combinadas, era verdaderamente digno de ser el león de Gryffindor. Puse trampas para Voldemort y otros enemigos, y causé una enorme explosión en el Ministerio de Magia, lo que me hizo perderme en un viaje en el tiempo, dijo con calma. Granger, que escuchó parte de la verdad, quedó tan sorprendida que no pudo decir nada. Lo señaló con el dedo. ¿Tu hombre misterioso? ¿Lo emboscaste? Su tono se volvió notablemente más áspero. No, ¿quieres decir que el hombre misterioso sigue vivo? No, es cierto, pero ¿cómo viajaste en el tiempo y terminaste en mi habitación? Probablemente tenga algo que ver contigo. Agitó su varita y dirigió la pequeña cartera para golpear a un duende en la cabeza. Esa es una buena pregunta, porque Nietzsche tampoco estaba seguro. Granger no podía canjearse por mucho dinero, solo más de 30 galeones de oro, lo que era una enorme suma de dinero para una familia de magos promedio. Cuando la niña salió de Gringotts, llevando su pequeño y tintineante bolso, atrajo la atención de muchos magos cuando pasó por la intersección del callejón Nocturne y el callejón Diagon. Necesito tu ayuda, con tu giratiempo. No tengo un giratiempo y ni siquiera sé qué es, dijo Granger con cautela. No te preocupes. Lo tendrás cuando empiecen las clases. Nietzsche parpadeó. Tengo que pedir prestado el convertidor de tiempo aprobado por el Ministerio de Magia. Por supuesto, para expresarte mi gratitud, te dejo el mío. De hecho, simplemente estaba devolviendo la propiedad a su propietario original. Pero Granger quedó atónita ante esta serie de noticias. Después de todo, era la primera vez que tenía contacto con los viajes en el tiempo. Pero Nietzsche, que ya conocía el guión, sabía que no sería la última. ¿Moriste con Voldemort? Dijo aturdida, olvidando por un momento que había cambiado de dirección. No del todo exacto, simplemente fingí mi muerte, y por lo que dijo el dios de la muerte, Voldemort no parece estar muerto, pero se dice que su condición actual es probablemente peor que la muerte. Nietzsche mostró deliberadamente una sonrisa siniestra, ahuyentando a unos ladrones. El propósito de fingir la muerte era decepcionar al primer ministro Moriarty. Incluso si Voldemort estuviera medio muerto, los otros aurores y muggles en los soldados de asalto pensarían que él y Moran habían muerto junto con Voldemort. No pudo evitar preguntarse. Me pregunto si Dobby completó la Orden 66, los mató y despejó el camino para que el senador Lockhart se convirtiera en el nuevo primer ministro mágico. ¿Muerte? Preguntó tartamudeando. No tengas miedo, solo es un charlatán.
Nietzsche se detuvo de repente frente a la tienda de túnicas de Madame Malkin y tiró de la ropa de Granger. La chica, inconscientemente, olvidó cuánto lo odiaba al principio. No solo había hecho tropezar a Voldemort, sino que también había viajado a través del tiempo. En esta descripción, la imagen del otro personaje se volvió repentinamente más alta. ¿Un héroe? Olvídalo. Su personaje no parece muy bueno. Es mitad héroe, mitad villano, y un poco loco. Así que todavía tienes que ir a la escuela conmigo. La niña guardó su bolso y dijo débilmente, no tengo tanto dinero. ¿Qué quieres entonces? Solo dime. Nietzsche se cruzó de brazos con impaciencia. No esperes que convierta piedras en oro. Si pudiera hacerlo, no dejaría que me ayudaras. Ya que te atreves a luchar contra Voldemort, debes ser poderoso. Nietzsche podía escuchar lo que Granger estaba pensando incluso mientras corría a Hogsmeade. La maldición Cruciatus, la maldición asesina, la maldición Imperius, ¿cuál quieres aprender? Puso los ojos en blanco y enumeró toda la magia oscura. Espera. Hablo de estudiar. Granger dio una patada en el suelo y volvió a bajar mentalmente la nota de Nietzsche. He cursado todos los cursos. Definitivamente no tengo tanto tiempo. Comienza con las 3 maldiciones imperdonables, dignas de ser un estudiante que ha sido maldecido varias veces por Voldemort. Al ver a Nietzsche entrar corriendo en silencio a la tienda de túnicas de Madame Malkin, Granger lo persiguió y dijo, «Oye. Tú, no es que Nietzsche no quisiera enseñarle o hacer ese trato con ella, pero había un obstáculo en su corazón que no podía superar. Si le enseñaba a Granger, no sentaría las bases para que Granger lo intimidara en el futuro. Nunca quiso dispararse en el pie, pero esta vez parecía que no tenía más opción que hacerlo. ¿Qué tal pociones? Nietzsche tuvo una buena idea de repente. Era bueno en más que solo encantamientos, así que dijo con sinceridad. Soy estudiante de Slytherin. Conmigo aquí, te garantizo que Snape no te causará ningún problema. Lo primero en la cooperación es la sinceridad, y también necesita que Granger baje la guardia consigo mismo. La señora Malkin se acercó y midió el cuerpo de Nietzsche con una cinta métrica. En ese momento, ambos evitaron hablar de ciertos asuntos oscuros. ¿Pociones? Claro, dijo Granger. Está bien, entonces pagas. Ese es el dinero que voy a ganar si vendo el búho como regalo. Me lo debes. La impresión que Granger tiene de Nietzsche ha cambiado desde un criminal buscado cubierto de sangre al principio, a un héroe que se atreve a enfrentarse a Voldemort, y ahora a un villano loco. Aunque así lo pensaba, aún así pagó el dinero obedientemente. Capítulo 342. La extraña aventura de Nietzsche. Como Granger no tenía dinero para comprar un búho, Nietzsche la compensó encontrándole un gato persa con ascendencia Kneasle. Después de eso, acompañó a Granger, Harry y Ron desde otro mundo a hacer compras antes de volver a casa. La noche antes de empezar las clases, Nietzsche se escondió en su habitación, sacó el crisol y preparó la materia prima para empezar a preparar la poción. Lavanda, menta, Crookshank, no te comas mi corazón de cocodrilo. Nietzsche apartó de un manotazo la pata del gato astuto. Crookshank lo golpeó ligeramente con la cola. Si no hubiera percibido un olor familiar, Granger no lo habría abrazado. De hecho, ayer estaba paseando por el callejón Diagon, pero Nietzsche lo capturó y lo llevó de vuelta a la tienda de bestias mágicas. Fue un desastre inesperado. Claro, la pequeña Granger no lo sabía. Pensó que había tenido suerte y que por casualidad se había topado con Crookshank, que no podía venderse. Desde la sencilla ventana del dormitorio de la niña se extendían volutas de humo y aroma a lavanda, mientras Crookshank miraba fijamente los trozos de carne cortados uniformemente sobre la tabla de cortar. Pero cuando Nietzsche arrojó hojas de menta al suelo, Granger no pudo quedarse quieto. ¿Por qué están secas las hojas de menta? Cogió a Crookshank y lo arrojó sobre su cama. Las hojas de menta secas tienen un sabor más suave que las frescas, piénsalo, ¿te gustaría añadir este picante a tu caldo? Nietzsche siguió a lo suyo, como si estuviera echando sal. A sus ojos, esta ciencia sagrada de las pociones parecía haberse convertido en una ciencia de la cocina. Sabor. Solo lo haces por el sabor. Dijo Granger con incredulidad.
O sea, aunque algunas pociones saben fatal, cambiar los ingredientes precipitadamente no las volvería ineficaces. Nietzsche negó levemente con la cabeza. Parecía que Granger aún estaba demasiado contenido en esa etapa y no sabía cómo adaptarse. ¿Qué crees que es la alquimia? La magia existe en todo. La magia contenida en la menta seca y la menta fresca es la misma. No es que la alquimia sea rigurosa, sino que la forma de controlar la magia es rigurosa. Hizo una pausa y continuó. La luz de la luna, el sol, el rocío de la mañana, todo lo que conoces producirá diferentes efectos debido a diferentes creencias, al igual que... ¿Como por arte de magia? Granger se dio cuenta tarde y tomó las riendas de la conversación. Ella entendió rápidamente, pero su rostro aún revelaba confusión e incomodidad, como si estuviera luchando contra un mundo nuevo. De hecho, Nietzsche la comprendía muy bien. Era evidente que Granger consideraba la alquimia una especie de química mágica. Al fin y al cabo, en las pociones, las materias primas debían dosificarse y experimentar diferentes reacciones tras disolverse en agua. Pero había una cosa que Granger no entendía. Después de todo, las pociones eran una manifestación de la magia. Diferentes efectos mágicos interactúan entre sí, y la varita mágica guía el poder mágico. La magia es una manifestación de la voluntad y, por lo tanto, semióticamente, también es la raíz de los diferentes efectos producidos por las materias primas. Sí, esto es magia, y es la razón por la que la gente común jamás podrá preparar pociones mágicas, dijo Nietzsche en voz baja. Ah, entonces lo que aprendí antes no es aplicable a los magos, creía. Granger parecía un poco desanimada. Quizás había cometido un malentendido. No. Esto no significa que esas cosas sean inútiles, solo hay que neutralizarlas. Se tocó la cabeza y dijo con seguridad. Los efectos mágicos importantes no entrarán en conflicto. ¿Quién dice que el pensamiento mugle es malo? Usó el razonamiento lógico para descubrir el secreto del acónito. Hay que decir que Granger tiene una memoria fotográfica cuando se trata de aprender, no solo eso, también registra diligentemente estos puntos de conocimiento. Mientras Nietzsche preparaba para sí mismo agentes aleccionadores y estimulantes, también añadió muchas cosas que no se mencionaban en el libro de texto de Granger, entre ellas. Si piensa que el espíritu de hueso es demasiado desagradable, puede agregar un poco de cáscara de naranja o fragmentos de hojas de fresa. De hecho, todo este conocimiento le fue enseñado por el futuro Granger en el pasado, pero al pequeño Granger del presente le impactó. Este fuerte contraste hizo reír involuntariamente a Nietzsche. Pasadas las 10 de la noche, la muchacha se fue a la cama y el aburrido Nietzsche subió por la ventana al tejado. Tras calmarse, sintió un poco más de melancolía. En el tiempo infinito, había innumerables Hermione Grangers, pero únicas. Esta sensación familiar, a la vez que extraña y contradictoria, le hizo querer escapar rápidamente. Esta es la última vez que nos vemos, al menos después de que entienda los viajes en el tiempo, pensó Nietzsche. A la mañana siguiente, Nietzsche llegó a la estación de King's Cross con Granger, completamente equipado. Nada había cambiado, pero lo que le llamó la atención fue que la Granger de este mundo parecía tener una buena relación con Harry y Ron. En el camino de regreso a la escuela, Crookshank, sostenido por Granger, mostró un gesto depredador hacia el ratón de Ron. «Mantén a tu gato bajo control», gruñó Ron enojado. «Es un gato, y los gatos comen ratones». Granger estaba revisando las notas de la noche anterior. Cuando sus pensamientos fueron interrumpidos, frunció el ceño y dijo con condescendencia: «Esto es normal. No hay necesidad de armar tanto alboroto. Casi mata a Scavers». Granger golpeó la mesa enojado y luego abandonó el carruaje enojado con Crookshank en sus brazos. El invisible Nietzsche no se metió en el vagón. Oyó a la niña murmurar con impaciencia: «Es solo un ratón», y vio a Crookshank gritando sin parar: «Eso no es solo una rata». No le quitó el encantamiento desilusionador, sino que se agachó con calma y agarró la manga de Granger. «No te vayas de aquí, regresa y quédate con tus amigos». «No quiero». Ron no para de hablar de Crookshank desde ayer. Crookshank previó el peligro. A Nietzsche no le importaron sus pequeñas emociones y simplemente usó magia para agarrar al otro por el cuello y lanzarlo hacia atrás.
Efectivamente, con Harry Potter cerca, los dementores seguirían el rastro de Black y vendrían aquí. Granger aún no había reaccionado. Se inclinó con la mirada perdida y observó el ruidoso pasillo del carruaje. Por un instante, no entendió a qué se refería Nietzsche con peligro, es enemigo de Voldemort. ¿Ha descubierto algo?, pensó mientras abrazaba más fuerte a Crookshank. La temperatura bajó repentinamente y la escarcha blanca comenzó a condensarse rápidamente en las ventanas del coche. Las luces del pasillo se apagaron gradualmente y una profunda oscuridad se extendió desde la puerta hasta ambos extremos del coche, y entonces llegaron los dementores. Se detuvo frente a la puerta del coche. Desde la perspectiva de otras personas, el dementor parecía estar atrapado en el marco de la puerta. Fue Nietzsche quien bloqueó la puerta. «Vete». Frunció el ceño y advirtió. El dementor no podía ver nada, pero presentía que había una persona frente a él. Sin embargo, lo que le impidió avanzar fue que Nietzsche extendió su varita con un brillo plateado al extender la mano desde la puerta del coche. El poder mágico emitido por el encantamiento Patronus lo hizo incapaz de moverse, y la forma en que parecía que estaba atrapado en el marco de la puerta hizo reír a muchos estudiantes en el carruaje. La risa atrajo al dementor, quien, hambriento, emitió un cloqueo al respirar hacia Nietzsche. La túnica andrajosa que llevaba en el cuerpo pasó junto a Nietzsche como una niebla negra, y sus manos pálidas y podridas se posaron sobre sus hombros. «Acelera el Patronus de Dios». La voz de Nietzsche era tan baja como un susurro. Una diminuta serpiente rúnica mordió con fuerza la garganta del dementor, suprimiendo la inhalación horrorizada. Era la afición especial de Nietzsche, la asfixia. Normalmente, el dementor no moriría, pero después de ser atrapado con el encantamiento Patronus, el dolor de no poder morir se volvió aún más doloroso. Estaba asustado y voló por el cielo, ocasionalmente chocando contra el tren de Hogwarts que se vio obligado a detenerse. Intentó zafarse de la serpiente rúnica del cuello, pero ni siquiera pudo gritar. Solo pudo arañar frenéticamente su rostro giratorio con sus garras, desgarrándose el cuello mientras volaba cada vez más lejos. Solo quería escapar rápidamente. Pero fue en vano, ya que el santo patrono de Nietzsche no era un pájaro, un león o un ratón, sino una serpiente que podía envolver firmemente a los dementores. Remus Lupin se despertó con el temblor del tren. Se levantó, se abrió paso entre la multitud y miró por la ventana. Un momento, algo andaba mal. Volvió a mirar, y algo iba aún peor. «Es malo», me desperté de repente y vi a los dementores intentando suicidarse. «¿Qué es eso?», preguntó Granger nerviosamente. «Dementores», el profesor Lupin se frotó los ojos y, tras confirmarlo, dijo: «Sí, efectivamente es un dementor. Es una criatura oscura que absorbe la felicidad de la gente. Pero parece miserable». Remus guardó silencio un momento. Siendo sincero, él también quería saber qué estaba pasando. De hecho, solo el encantamiento Patronus puede expulsar a los dementores, pero nunca he visto a un dementor mostrar tal. Temblando, sacó unos chocolates de su bolsillo y los distribuyó entre Granger y los otros dos estudiantes. «¿Son las artes oscuras?», preguntó Granger con seriedad. «No, claro que no, esa es una poderosa magia blanca». Granger acarició la cabeza de Crookshank y finalmente se sintió aliviado. Mientras se maravillaba del poder de Nietzsche, pensó: «Qué extraño, obviamente es magia blanca, pero se usa como magia negra». Capítulo 343. Granger: «Parece que entiendo algo. Todo va bien, con algunas discrepancias, pero no muy diferente de lo que Nietzsche recordaba. El débil profesor Lupin sigue siendo un hombre lobo, los dementores atacan». Para estar seguro, no lo siguió hasta el pasillo, por ninguna otra razón más que porque Dios sabía si Dumbledore lo vería a través de él. Nietzsche rodeó la plaza del reloj y llegó al jardín entre el cobertizo de las lechuzas y la cabaña de Hagrid. Miró el reloj de sol al borde del camino bajo la luz de la luna. Sentía picazón y una extraña sensación de estar fuera del mundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado en ese mundo? ¿Completó Dobby el personaje con éxito? Él no sabía nada de esto, pero lo único que podía hacer ahora era creer que Hermione completaría el resto del plan por él. «Lo tengo, tienes razón, la profesora McGonagall me lo acaba de dar».
En ese momento, Granger salió corriendo del castillo de Hogwarts jadeando, con una brillante cadena de oro colgando en el aire en su bolsillo. Ella estaba sola y yo no sabía si no tenía miedo o simplemente era estúpida. Muy bien. Nietzsche estaba a punto de tomarlo, pero Granger apartó las manos y se tapó los bolsillos desesperadamente. Espera. Retrocedió unos pasos, jadeando para recuperar fuerzas, y dijo: la profesora McGonagall dijo que esto es para mi clase. Ya sabías que la profesora se pondría así, ¿verdad? Ahora que te lo doy, ¿qué hago? Lo usas durante el día y me lo das por la noche. Granger todavía no vaciló, por lo que Nietzsche chasqueó los dedos y caminó hacia adelante con la cabeza gacha. Si no recordaba mal, a Hermione también la llamaron durante la selección de estudiantes de primer año. Se encontró con gente por el camino e incluso pudo oír el rugido del sombrero seleccionador al subir las escaleras mecánicas. Luego llevó a Granger al 8º piso y caminó de un lado a otro 3 veces sobre la pared blanca opuesta al tapiz del troll. Necesito una habitación donde pueda descansar y estudiar alquimia, dijo Nietzsche. ¿Qué haces ahí parado? Esta es la sala de los menesteres de Hogwarts. Apareció una sencilla puerta de madera y se giró para encontrar a la chica todavía allí de pie con la boca en forma de O, lo que le hizo sonreír triunfalmente y aplaudir como si estuviera regañando a un camarero. Lo dejaré en la puerta por la mañana, ¿qué te parece? Sí, si tienes alguna mala idea, llamaré al profesor. Amenazó Granger con cautela. Por cierto, ¿cómo te llamas? El cerebro de Nietzsche empezó a funcionar. Primero, recordó que Granger había dicho claramente que no existía tal persona en Hogwarts. En segundo lugar, su pasado, es decir, la futura Granger, supo más tarde que él regresaría a su pasado y probablemente analizó las diferencias entre los dos Hogwarts. De esta manera, no tenía de qué preocuparse. Pase lo que pase, el tiempo es como un ouroboros. Vader dijo con seriedad. Darth Vader. La velocidad del habla es muy lenta, lo que hace que Nietzsche parezca un poco más vacilante, lo que es más acorde con el carácter de un cauteloso viajero en el tiempo. ¿En serio? Granger agarró con fuerza la cadena dorada y metió la otra mano en la manga. Como el profesor Lupin habló del encantamiento Patronus en el coche, creo que no eres mala persona, gracias por tu confianza. Nietzsche se aclaró la garganta y recordó. Además, no puedes vencerme. La cara de Granger se puso roja cuando su pequeño truco fue descubierto. Frustrada, sacó su varita y la blandió 2 veces hacia Nietzsche. Así quedó decidido, y durante las siguientes semanas, Granger tuvo un profesor llamado Darth Vader. Asistía a clases con normalidad durante el día y por la noche llevaba un giratiempo a la sala de los menesteres. Por la mañana, Granger regresaría al 8º piso y encontraría el giratiempo colgado en un soporte en el tapiz frente a la puerta. Estaba muy contenta. Con Nietzsche aquí, al menos no tenía que preocuparse por las tareas. Sin embargo, tras aprender algunos trucos de magia negra, arena y piedras voladoras, hechizos de explosión, etc., su temperamento se volvió cada vez más irritable. Ron es tan molesto. Ni siquiera apreció cuando le dije que la poción salió mal. Ese Draco Malfoy es aún peor. No para de decir sangre sucia, si no me preocupara que el profesor Snape me quitara puntos, lo habría retado a duelo hace mucho, ja. No pasó nada hoy, solo le di un puñetazo a Malfoy en la nariz. Espera un momento. Nietzsche, que la escuchaba regañar, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar en silencio. Bien. Gran pelea. Eres digno de ser alumno de Darth Vader. Lo han torturado estos días. Aunque no necesita ir al frente para matar gente ni provocar incendios, el solo hecho de ver a Granger es una tortura. Nietzsche siempre quiso compartir las alegrías y las penas del otro, pero cada vez que llegaba a ese punto, la voz en su corazón le decía, ella no es la Hermione Granger que amas. Siendo sincero, nunca imaginó que la extrañaría tanto. Él simplemente se sentó en su escritorio, tratando de concentrarse en el giratiempo tanto como fuera posible. Vida, ¿cómo derrotaste a Voldemort? Preguntó Granger de repente, al levantar la vista de su tarea una noche de fin de semana. Dijiste que le tendiste una emboscada a Voldemort, pero no parece tan fuerte. ¿Por qué preguntas sobre esto de repente? Ah, es cierto.
Cuando Harry estaba en la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Lupin, el Bogart se convirtió en Voldemort, Malfoy siempre se burlaba de él y se disfrazaba de mortífago. Es Malfoy de nuevo, es como un yeso de piel de perro, sin importar en qué mundo entre. Nietzsche notó un destello de ira en los ojos marrones de Granger. Lo miró un instante y luego apartó la mirada, obligándose a concentrarse en el reloj de arena del convertidor de tiempo. Es mi futuro, no el tuyo, dijo suavemente. Pero no podemos esperar, tenemos que prepararnos con antelación. Granger hizo un puchero deliberadamente. Al menos no seremos como tú, teniendo que hacer las cosas en secreto. Esto era claramente una burla, pero Nietzsche se rió a carcajadas, desde una risa leve al principio hasta una risa fuerte que golpeó la mesa. En cuanto Granger pronunció esas palabras, pensó en la futura apariencia de la otra persona. En realidad, fue un hechizo lanzado con la varita hacia adelante, que impactó en la nuca más de 10 años después. ¿De qué te ríes?, gritó la muchacha enojada. ¿Crees que Voldemort me obligó a esta situación solo? Menudo chiste. Nietzsche fue apartando la sonrisa poco a poco, su mirada se tornó cada vez más cruel. En cuanto a lacayos, ni siquiera dejé ir a mortífagos que no se habían graduado, como Goyle y Crabbe. Eso significa que Malfoy, Goyle, Crabbe, Pansy, también se convertirán en mortífagos. Granger, sin darse cuenta, ignoró su edad y captó la esencia, y esta aguda intuición siempre fue admirada por Nietzsche. Así es, si ella fuera tranquila y temerosa, no sería una Gryffindor, y no sería capaz de completar un gran viaje en el tiempo como él. Hay uno a tu lado. Nietzsche reflexionó un momento, y tras comprender que no habría paradoja, continuó. Scabby, quizás sea un poco diferente a los demás ratones, recuerda, debes confiar en tus Crookshanks pase lo que pase. En su mente, sintió lástima por el gato persa pelirrojo. Eres suyo, no mío. Pero es solo un ratón. ¿Cómo podría ser, un mortífago? Granger quedó tan impactada por la noticia que tartamudeó. No, tengo que preguntarle a Crookshanks para que lo confirme. Eso es cierto. Gritó Nietzsche a Granger, que tenía un pie a medio camino fuera de la sala de los menesteres. ¿Qué? Estar a salvo. No te preocupes, todavía tengo la magia que me enseñaste. Nietzsche se sentó solo en una silla y se estiró. Sintió lástima por Peter Pettigrew y esperaba que Black no resultara herido accidentalmente por Granger. Después de todo, ella es la estudiante de Darth Vader. Capítulo 344. El mundo después de la partida de Nietzsche. Mientras Nietzsche confiaba en los recuerdos de su mente y aprendía a usar la alquimia para modificar el convertidor de tiempo como Future Granger, una serie de reacciones en cadena estaban teniendo lugar en su mundo original. Primero que nada, era Hogwarts. Debes saber que Umbridge recibía información del Ministerio de Magia con mayor rapidez. Tras enterarse de la muerte de Nietzsche, besó la carta con entusiasmo e incluso agradeció a Voldemort en su corazón. ¡Qué miserable era! De viceministra de alto rango, cayó a corresponsal de buros, corresponsal por haber sido ignorada. Para decirlo amablemente, es un oficial de enlace de inteligencia, pero para ser honesto, es solo un pésimo mensajero a quien también le gusta contar historias. Por lo tanto, el segundo lunes después de la muerte de Nietzsche, ella se pavoneó por Hogwarts en nombre del Ministerio de Magia que protegía la escuela, e incluso tuvo algunos pensamientos de suprimir a la única Hermione Granger restante. Hermione no estaba de humor para lidiar con la ridícula propuesta del sapo rosa de tomar el control del ejército de caballeros y su actitud represiva. ¿Cómo pudo morir? Hermione se sentó en el asiento donde una vez se sentó Nietzsche, con libros y documentos en la mano todo el día, y empezó a pensar desesperadamente. Solo fue Navidad, ¿cómo pudo terminar así? La noche de la batalla en el Ministerio de Magia, sintió claramente la fluctuación del poder mágico en su cuerpo. Cuando este disminuyó, pensó que Nietzsche estaba a salvo, pero no esperaba que, lo siento mucho. Umbridge se paró frente a ella y dijo con voz entrecortada. Todo el departamento de misterios fue arrasado, niña, ni siquiera Dumbledore podría haber sobrevivido en esa situación. Ya veo, Hermione arañó las grietas de la mesa de madera con las uñas en trance, dejando que el aserrín llenara los espacios entre sus dedos. La noticia resonó en su mente como un rayo. Murió. ¿Y cuándo?
¿Cómo pudo morir él, tan predecible? Estaba pensando, ya que Nietzsche trabaja duro por el mundo mágico, ¿deberíamos respetar sus deseos? Sapo Rosa frunció el ceño deliberadamente y dijo, el Ministerio de Magia debería cumplir sus grandes ideales. Hermione no dijo nada, solo se quedó mirando fijamente la letra de Nietzsche, tratando de encontrar algún secreto en ella, pero desafortunadamente no lo logró. Daphne se apoyó en la puerta, jugando con su varita, y dijo fríamente, ¿no oíste? Granger dijo que ya lo sabía. Vale. Umbridge sintió un escalofrío en la espalda, así que se dio la vuelta rápidamente y salió de la habitación. Tras irse, Daphne cerró la puerta de golpe. La gente siempre es complicada. Como alguien que una vez se opuso a Hermione, ahora se sentía inexplicablemente amargada, y con ella una enorme tristeza y confusión. Daphne tuvo que admitir que sin el plan de Nietzsche, no tenía idea de qué hacer a continuación. Digo, apretó los labios y lo consoló secamente. Ahora que el ministro de magia ha perdido el temple de Nietzsche, seguro que le preguntará a Umbridge, debes animarte, pero su voz se fue apagando cuando vio a Hermione sollozando y mirando hacia arriba. ¿Qué cara era esa? Seca, sin sangre, con ojeras por la falta de sueño y lágrimas acumulándose en los ojos, pero reacias a caer. Hermione realmente esperaba que esto fuera una broma de Nietzsche. El siguiente es Dobby. Como la única persona importante que sobrevivió a la batalla del Ministerio de Magia, solo puede narrar todo el proceso personalmente. Están todos muertos, guau. Señor. Dobby no se quitó el traje cubierto de sangre roja oscura y polvo, y le dijo al primer ministro entre lágrimas. No podía fingir su expresión porque realmente pensaba que Nietzsche estaba muerto. Esto es demasiado, no es tu culpa, has hecho lo mejor que has podido. El primer ministro reprimió su emoción y continuó después de un largo rato. Dobby, ve a llamar a la Cámara de los Lores, ¿de acuerdo? Ay, esto debería ser tarea de Moran. Es un placer, señor. Dobby salió sollozando y fue a informar a los miembros de la Cámara de los Lores que fueran a la oficina del primer ministro, incluido Gilderoy Lockhart. Sin embargo, cuando comenzó el banquete en la residencia del primer ministro, Dobby reunió en la cocina a todos los elfos domésticos asignados del mundo mágico al mundo mugle. Tenían un solo objetivo: completar la gran causa de Nietzsche. Silencio, Bo, no te comas los plátanos mientras hablo. Dobby chasqueó los dedos y se apareció en la larga mesa de la cocina que daba al salón de banquetes. He recibido una orden. La orden secreta N66. La cocina quedó en silencio al principio. Incluso se podía oír el sonido pegajoso del plátano en los dientes y la lengua. En menos de medio minuto, la cocina era un caos. Los elfos domésticos se arremangaron, patearon, golpearon la mesa, algunos incluso usaron espátulas para salpicar aceite y agua por todas partes. Pero a Dobby ya no le sorprendía la situación. Permaneció en silencio sobre la mesa, permitiendo que los elfos domésticos de abajo desahogaran sus emociones. Pero ¿cuáles son las órdenes del amo? Después de que todos se calmaran gradualmente, Kevin, el alto y delgado, levantó la mano y dijo: el dueño en su boca se refiere a Nietzsche John Holmes, no al primer ministro, Moriarty y otros muggles como de costumbre. Cada elfo doméstico que venía aquí era seleccionado por Dobby del Ministerio de Magia y, por lo tanto, conocía el significado de la Orden 66. Debemos demostrarle nuestra lealtad al señor Holmes una vez más. Dobby levantó el puño derecho y se golpeó el pecho con fuerza, diciendo con lágrimas en los ojos: esta noche. Maten a quienes están detrás de la muerte del amo. Pero si el señor Holmes muere, ¿a quién seremos leales después? Preguntó Bob el pequeño. ¡Qué tontería! Claro que es la señorita Granger. Dobby le dio un golpe en la cabeza y dijo: ya la viste una vez, ¿verdad? No tienes memoria. Los miembros de la oficina del primer ministro estaban comunicándose mientras esperaban la cena, pero la suntuosa cena no llegó, sino que llegaron los elfos domésticos que estaban listos para irse. Cuando el primer ministro vio a los elfos apiñándose en el salón de banquetes uno tras otro sin nada en sus manos, sintió una ansiedad y un miedo desgarradores en su corazón. En el pasado, la comida siempre le había sido transferida por magia. Los elfos, liderados por Dobby, rodearon al instante toda la mesa del banquete.
Con un hechizo tras otro, los consejeros quedaron petrificados, congelados, controlados o volados en pedazos. «Dobby», gritó el primer ministro. «Que alguien venga. Que alguien venga. ¿Has olvidado que, para reducir el presupuesto del Departamento de Salud y reducir los problemas de seguridad, todo Downing Street está custodiado por elfos domésticos?» Dobby ladeó la cabeza y levantó suavemente el índice derecho. «No grites, esos muggles de la limpieza también están muertos. Al igual que ocurrió esta noche, esta magnífica rebelión se está desarrollando en rincones desconocidos de Westminster. ¿Eres tú? ¿Lo estabas planeando?» La voz del primer ministro se quebró por la sorpresa. «Disculpe, señor Holmes, permítame hacer esto, Avada». Con un destello de luz verde, el primer ministro murió. A ojos de los magos, su muerte fue indigna, pues fue asesinado por un esclavo insignificante, pero para Dobby fue una muerte valiosa. Solo un senador seguía con vida, Lockhart, quien se había escondido debajo de la mesa en el momento en que el elfo doméstico atacó. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Primero, recibió la noticia de la muerte de Nietzsche. Para ser sincero, seguía muy triste. Después de todo, habían ganado muchísimo dinero juntos. Pero, ¿por qué se amotinaron de repente los elfos domésticos? ¿Qué está pasando? Dobby levantó el mantel y miró a Lockhart, que estaba pidiendo clemencia, y pensó que este hombre estaba avergonzando a la comunidad de magos. «Somos uno, no soy un muggle». Lockhart buscó a tientas su varita. El sonido del muggle al caer le puso los nervios de punta, impidiéndole sostener la varita con firmeza. «He contribuido a Nietzsche». Está bien, señor Lockhart, lo conozco», dijo Dobby. Era un elfo doméstico, pero cuando vio a Lockhart huir en peligro, de repente una idea ridícula le vino a la mente. Parecía que no todos los magos eran tan fuertes. «¿Me conoces?» «Sí». Dobby extendió la mano y lo sacó, diciendo lentamente: «Conozco a todos los amigos del señor Holmes. Ahora, necesito que me hagas un favor». «¿Qué pasa?» Lockhart estaba casi acostumbrado a la sensación de alivio tras escapar de la muerte. «Llévenme con la señorita Granger. Ella es la única que puede completar el trabajo del señor Holmes ahora». Capítulo 345. Muerte de Umbridge. Puede que Hermione todavía tuviera algunas dudas sobre la muerte de Nietzsche, pero unos días después, cuando Dobby arrastró a Lockhart a la escuela para confirmar el asunto, su corazón pareció romperse. «El gran señor Holmes me envió para arrastrar al maldito señor oscuro y a Moran al Ministerio de Magia». Esto fue lo que dijo Dobby. Esto fue presenciado por la persona involucrada, y también extinguió el último trocito de fantasía en el corazón de Hermione. Genial, Hermione de repente se burló de la palabra en su corazón sin ninguna razón, porque preferiría que Nietzsche fuera un poco más egoísta. Cuando vio un nombre en uno de los libros de texto, se enfureció nuevamente y su poder mágico descontrolado hizo rodar los libros hasta el pasillo del cuarto piso. «¿No le encanta ser tan astuto?», maldijo Hermione con rabia. Llamó a Sherlock Holmes la personificación de la palabra inteligente, y ahora... «Ese cabrón me dejó aquí sola. Señorita. Ninguna de nosotras quiere esto». Dobby agarró la túnica de la chica que se arrastraba por el suelo. Sin embargo, no se atrevió a usar la fuerza, así que solo pudo ser arrastrado de un lado a otro debido a los violentos movimientos de Hermione. No parecía una persona cruel que acabara de matar al primer ministro muggle. Gilderoy Lockhart se acurrucó contra la pared, agachándose y arrojando leña a la chimenea con expresión entumecida. De hecho, sabía que las llamas de las chimeneas de la escuela se producían por arte de magia. Nunca se extinguirían ni necesitaban leña, pero solo podía usar este método mecánico cíclico para evitar el tema en esa habitación. La expresión de Quirrell se volvió aún más fea. Reordenó los libros una y otra vez donde Hermione los había desordenado, y alineó cada libro como si fuera un compulsivo. Después de un largo momento, Hermione se desplomó en la silla, mirando hacia el techo para evitar que sus lágrimas fluyeran. «Daphne tiene razón. Necesitamos dar el siguiente paso cuanto antes». Hermione cerró los ojos y dijo con la mayor calma posible: «¿Alguien ha recibido alguna noticia nueva?». Se obligó a salir de su trance y se ordenó pensar.
Pero Nietzsche no le dijo nada, solo unas palabras como te necesitaré, y luego, no pasó nada, así que tuvo que obligarse a pensar en todo según la lógica de Nietzsche. Varias personas y elfos domésticos en la oficina del cuarto piso negaron con la cabeza. Solo Lockhart se agachó en el suelo, estiró el cuello como un duende y levantó la mano con humildad. Recibí un mensaje antes. Nietzsche dijo que se estaba preparando para ascender al trono. Lockhart miró a todos y continuó. A juzgar por la situación actual, quizá nos esté recordando que apoyemos a Hermione. Originalmente pensó que era Nietzsche, pero ahora que la persona está muerta, la única posibilidad es Hermione. Hermione apoyó la cabeza en la mano derecha y golpeó la mesa con los 5 dedos de la izquierda. Pensó. Dobby eliminó al primer ministro y a algunos de los purgadores, podría ser. No, no puedo ser yo, no puedo ser el primer ministro. Si le dices a todo el mundo que un adolescente es primer ministro, el mundo entero se reirá de ti. Tú. Dijo de repente. Oms. Lockhart, así es, no mires a nadie más, eres tú. ¿Cómo es posible? Rió torpemente y explicó, presa del pánico. Puede que no sea yo. Admito que no estoy cualificado. ¿Y qué hay de Quirino? Es el mayordomo personal de Nietzsche. Es más adecuado. Hermione conocía a Nietzsche lo suficientemente bien como para saber que cada persona que él utilizaba tenía talentos correspondientes. Por ejemplo, Lockhart no parece tener mucho talento, y su habilidad mágica es mediocre entre los magos. Pero el problema es que convertirse en primer ministro no requiere habilidades poderosas, solo suficiente sensibilidad social. Eres un senador mago en el mundo Moogle, y tienes suficiente atractivo en ambos mundos, dijo afirmativamente. Pero todas mis historias son, eso no importa. Quirrell aprovechó la oportunidad para caer en la trampa y presionó los hombros de Lockhart para evitar que se levantara. Lo importante es que todos creen en ti, ¿no? Desde el momento en que te convertiste en miembro del Parlamento, estabas destinado a ser primer ministro. Gilderoy Lockhart la miró con ojos inocentes, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. ¿Así que vas a ser primer ministro? No hay necesidad de luchas internas ni declaraciones. Claro, la mayoría de la gente ha sido asesinada por los elfos domésticos. Pero no lo sé. Nunca he liderado a nadie, dijo Lockhart, presa del pánico. No importa. Lo que pasó en Westminster es tu oportunidad. Hermione intentó pensar en todo el asunto desde la perspectiva de Nietzsche y explicó. Y no olvides que la logística de SHD está a tu nombre. No es difícil generar impulso. Basta con celebrar algunos servicios conmemorativos para los caídos en la batalla del Ministerio de Magia y dejar que los soldados supervivientes lo revelen accidentalmente. En ese momento, la gente lo sabrá. El concejal Lockhart realmente está protegiendo la vida de todos. En ese momento, un Bridge irrumpió. Parecía incapaz de comprender la atmósfera y dijo con voz coqueta. Señorita Granger, respecto a si el ejército de Nietzsche debería estar en Hogwarts, el ministro Fudge espera que todos unan sus fuerzas. Eso suena bien, pero para decirlo sin rodeos, significa que Hermione tendrá que entregar el control del nuevo departamento del Ministerio de Magia y Hogwarts. Dobby casi perdió los estribos. ¿Qué significaba eso? Nietzsche acababa de fallecer, y antes de que nadie tuviera tiempo de llorarlo, alguien intentaba robarle a su novia. Estaba a punto de darle una lección al sapo rosa, pero Hermione lo detuvo. ¿Qué quieres decir? El párpado inferior de Hermione se crispó y dijo con frialdad. Sabe, como oficial de enlace del Ministerio de Magia, debo recordarle al ministro, Umbridge parecía tener cierta intención de presumir. Continuó. Los esfuerzos del señor Holmes no pueden ser en vano, ¿verdad? Los ojos de todos los presentes eran tan peligrosos como los de lobos hambrientos. Mientras Hermione diera la orden, Lockhart actuaría sin dudarlo. HMM. Hermione resopló con desprecio. ¡Qué descarado! Solo quiere usar este pequeño logro para ascender de nuevo al puesto de viceministro. Este tipo de persona simplemente está manchando los ideales por los que Nietzsche dio su vida. ¿Quieres decir, prometido? Dijo Umbridge alegremente. Es un poco problemático. Si quieres apoderarte de los diversos recursos de Nietzsche, me temo que tendrás que informar a Downing Street. Hermione levantó la cabeza lentamente y dijo en voz baja.
Pero Dobby solo puede guiar el camino. Espero que lo entiendas. No hay problema. Hija mía, comprendo tu dolor. Umbridge ya no pudo ocultar su alegría interior y elogió sinceramente la poderosa magia del Señor Oscuro. Al igual que el hombre que mató a Dobby, Umbridge despreciaba al elfo doméstico, dejándolo agarrar el dobladillo de su falda antes de aparecer. Pero tras oír el crujido, llegué a la silenciosa residencia del primer ministro y seguí a Dobby para empujar la costosa puerta de madera. Quedé atónito ante la escena que tenía ante mí. Muchos muggles con traje y zapatos de cuero estaban en diferentes posturas. Algunos llevaban tenedores de plata en la frente. Otros estaban hechos pedazos como piedras. Algunos tenían la cabeza incrustada en el techo, el hedor que les llegaba era innegable. Estaban muertos. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? La voz de Umbridge estaba ronca por el miedo. ¡Rápido! Llévame de vuelta. Quien tú sabes mató a los muggles, lo siento, por favor, muere por el bien del mundo mágico, ¿de acuerdo? Dijo Dobby con la mayor crueldad y una expresión inocente. No importa, a Dobby no le importa si mueren más personas. No, no, no. No. Toda piedra. Petrifiquen a todos. Dobby era más rápido que ella y no necesitaba varita. La Umbridge, petrificada, no estaba del todo muerta. Sus ojos aún se movían y aún podía oír el último chasquido de sus dedos. Cuando Dobby chasqueó los dedos, un torbellino plateado atravesó su cuerpo, y luego el cuerpo gordo comenzó a dividirse en pedazos de carne de tamaño uniforme con forma de diamante, pero no fluyó ni una gota de sangre. Lamentablemente, la limpieza sigue siendo el trabajo más problemático. Dobby aplaudió suavemente y caminó hacia la cocina. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voice. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 346. Los Jedi, el regreso de los Sith. Nulo. Capítulo 347. El paradero de los Horcrux. La razón por la que Nietzsche no apareció inmediatamente fue simple. No había necesidad. Cuando Hermione llevó todo el asunto hasta donde debía ir, su objetivo se había logrado. No se trataba solo de la tendencia de los magos y los muggles fusionándose, sino también de las cosas que involucraban a Dumbledore. Una historia secreta. También se puede decir que el propio Nietzsche consideró su especulación más incierta hasta el momento. Escondió su armadura y casco bajo su nueva túnica de mago y caminó con libertad por la calle. El camino estaba muy deteriorado y ya no se podía transitar con normalidad, así que casi todos usaban vehículos mágicos voladores. Mago, creo que mucha gente conoce esta palabra. Existen, en cuanto a la opinión sobre los magos, creo que el concejal Lockhart tiene razón. Tenemos derecho a saber la verdad, todos han visto que hay magos malos, así que ¿quién los supervisará? Nietzsche escuchó las noticias y entrevistas transmitidas por la televisión de la tienda de electrónica, y varios presentadores en pantallas grandes y pequeñas estaban discutiendo este asunto. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un video que entrevistaba a soldados del SHD y a los heridos. Por el logotipo que parpadeaba ocasionalmente en la escena, se podía ver que se trataba del abarrotado Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. Parecía que esto se había convertido en contenido susceptible de ser expuesto. En Londres, después de los ataques terroristas, muggles y magos se han unido bajo el liderazgo del gobierno británico. En ese momento, un coche voló y quedó suspendido al borde de la carretera derrumbada. El conductor, con sombrero, asomó la cabeza por la ventanilla y saludó a Nietzsche con los brazos. «Señor, ¿a dónde va?» El conductor era un muggle. El muggle palmeó suavemente la puerta del coche con el brazo, como si saludara a un hermano. Antes de que Nietzsche pudiera decir nada, la puerta trasera se abrió automáticamente. Salvo por el modelo del coche, no se diferenciaba del de los Weasley. Quizás porque no dijo nada, el muggle comentó con entusiasmo. El camino está intransitable ahora. Incluso los magos necesitarán varios meses para repararlo. ¿Mago? Nietzsche no se negó, levantó su larga túnica y se sentó. El asiento era muy espacioso, tanto que podía estirar las piernas y tocar el respaldo del asiento delantero. Calculando la distancia a la izquierda, medía unos 4 metros de ancho y la altura era prácticamente la misma, solo un palmo más alta que la del coche anterior.
Este coche lo tiene todo y es tan barato como un sedán alemán usado. Por lo que parece, debes ser uno de esos fanáticos de los brujos. El conductor arrancó el motor con destreza y levantó el coche lentamente. ¿A dónde vas? La otra parte parecía haber creído erróneamente que Nietzsche pertenecía a algún pequeño grupo mugle que veneraba y seguía celebridades, pero no prestó atención a esta pregunta. En cambio, siguió reflexionando sobre la pregunta del conductor. Nietzsche se apoyó en la ventana y miró hacia abajo. Las calles destrozadas de toda la ciudad aparecieron ante sus ojos, superponiéndose gradualmente con las escenas que había visto en su viaje a través del tiempo. Por favor, ven a Little Angleton, dijo estirándose. ¿Entonces? ¿Por qué quieres ir allí? El conductor mugle se puso nervioso. Aunque Nietzsche no podía ver su expresión, podía sentir el coche temblar. Aunque dijo esto, la dirección del vehículo no cambió. ¿Qué pasa? Ese no es un buen lugar. Ya sabes, no quedaba nadie en Little Angleton. ¡Dios mío! Oí que un grupo de magos locos los mató a todos. Si me preguntas, quizá así murió el viejo Tom. Parece que todo lo que pasó este año ha sido revelado por Lockhart. Esta era la manera sencilla que tenía Nietzsche de obtener información. No necesitaba pasar por muchas dificultades, solo tenía que sentarse en un taxi y charlar, y podía escuchar muchos secretos de los expertos conductores. En Gran Bretaña hay un chiste. Si quieres saber de los escándalos de un funcionario, sal a las calles que lo rodean. Desde los jinetes del pasado hasta los conductores de automóviles de hoy, siempre que le des a este grupo de personas un pequeño consejo, digas algunas palabras agradables y llegues a conocerlos, puedes obtener muchos secretos que realmente no pueden llamarse secretos. Viejo Tom. Me enteré de la noticia. Nietzsche empezó a charlar con él. Se dice que los aldeanos de aquel entonces creían que el asesino era un veterano retirado de la Segunda Guerra Mundial, pero no había pruebas suficientes. Así es. Así es. La familia Riddle murió en silencio, igual que todo el pueblo de Little Angleton. El asesino ciertamente no fue algún veterano de la Segunda Guerra Mundial, que sufría de diversos traumas psicológicos, sino Tom Riddle, Voldemort antes de tener nariz de serpiente. Esta vez fue a la antigua escena del crimen de Voldemort para buscar el paradero de los Horrocruxes. Para un hombre que se considera noble, cada Horrocrux cuidadosamente preparado debe tener un significado especial. Tengo suerte de estar vivo, Nietzsche recordó la voz que decía ser el dios de la muerte. El coche era muy rápido, consumía poco combustible y tenía una función de evasión automática. Era justo al anochecer cuando se detuvo en el valle. Nietzsche sacó unas libras y se las entregó al conductor antes de entrar. Cabe mencionar que, al cruzar el cordón amarillo y negro, sintió un escalofrío distinto al de la bajada de temperatura. Todo el pueblo de Little Angleton estaba en ruinas. Las paredes de piedra estaban negras por el fuego, y las tablas de madera del techo incluso estaban blanqueadas. Se rompían al instante como cenizas al tocarlas ligeramente. Este lugar solía ser un foco de inferi. A juzgar por la intensidad del incendio, podría haber sido causado por un lanzallamas. Originalmente planeaba ir a la mansión Riddle para inspeccionarla, pero a mitad de camino, descubrió que había un sendero estrecho junto a la carretera principal porque toda la maleza estaba quemada. Recordó con claridad que antes no existía tal camino. Caminando por el camino de tierra, Nietzsche descubrió que la tierra carbonizada había cambiado un poco, como si estuviera bloqueada por algo. La maldición termina, Nietzsche se paró al borde de la tierra quemada, sacó su varita mágica y la agitó suavemente, y poco a poco apareció una habitación negra de estilo gótico. Capítulo 348. El secreto de la familia Gaunt. En un pueblo en ruinas que había sido devastado por el fuego, había una casa con un encantamiento de confusión para repeler a los mugles. Se encuentra al pie de la casa Riddle. La casa debería haber sido afectada durante la guerra cuando Voldemort resucitó, pero ahora se alza sobre la desolada tierra quemada. Chirrido, impulsada por la magia, la puerta de madera que no había sido reparada durante mucho tiempo emitió un sonido áspero como el de una película de terror. El resplandor del atardecer atravesaba el marco de la puerta, proyectando un haz de luz rectangular sobre el pasillo lleno de polvo y telarañas. Gracias al efecto de la reflexión difusa, Nietzsche pudo vislumbrar toda la escena interior.
Ollas sucias y vidrios rotos cubrían el suelo. Junto al fuego apagado hacía tiempo había un sillón con una momia sentada en él, con huesos de serpiente atados a sus brazos como cuerdas de paja, lo que le daba más aspecto de un prisionero siendo interrogado. Se pueden ver 3 pequeñas puertas alrededor de la casa, 2 dormitorios y una utilizada como cocina. También había 2 pulcros retratos laterales de ancianos barbudos colgados en la pared. Sus rostros eran bastante similares. Uno de ellos era algo que Nietzsche había visto en su segundo año. Era un retrato común y corriente del mismísimo Salazar Slytherin. El único camino. Nietzsche se giró y murmuró para sí mismo mientras miraba el camino hacia la puerta. Marvelous Sisyphus una vez habló sobre la ascendencia de Tom Riddle, incluyendo como su madre, Merope Gaunt, se enamoró de un Muggle y fue el origen del odio de Voldemort hacia los Muggles. Tal vez Riddle pasó por aquí, y tal vez fue aquí donde Merope se enamoró del Muggle, pensó. Nietzsche meneó la cabeza, usando la oclumancia para liberarse de la perspectiva de Merope, tal vez fue un efecto posterior. Pero cuando recobró el sentido y empezó a buscar otras pistas, ocurrió algo espantoso. La momia que estaba sentada en el sillón desapareció. Desapareció silenciosa y repentinamente, como si fuera una ilusión que ya había visto. Entonces descubrió que el anciano junto al retrato de Salazar Slytherin giró la cabeza. «Morfín. Morfín», gritó el anciano. «¿Es ese el cabrón?» Siseo, silbido, silbido. Nietzsche miró en la dirección en la que miraban los siniestros ojos marrones y descubrió que el delgado cadáver sostenía un hacha en su mano izquierda y una varita mágica en su mano derecha. Quizás la garganta de la otra persona ya no podía hablar. Cuando Nietzsche oyó una serie de silbidos serpenteantes, extendió inmediatamente la mano izquierda y la sujetó con firmeza, doblando al instante el frágil cuello hacia atrás. Pero a pesar de que era tan mortal, la momia llamada Morfín aún disparó un hechizo. Nietzsche tocó suavemente el sable de luz, y antes de que el rayo tocara su cuerpo, utilizó magia rúnica para torcerlo en un hermoso arco azul. «Morfín, mi pobre hijo». El anciano del retrato enseñó sus dientes amarillos y maldijo a Nietzsche. «Bastardo. Un ladrón que entró en una casa particular. La familia Gaunt no tiene basura como tú con sangre muggle». ¿Quién fue la última persona que habló así? En la impresión de Nietzsche, el último grupo de personas que comentaron sobre su ascendencia estaban muertas o discapacitadas. «No parece ser él, papá». Morfín se agachó y negó con la cabeza con fuerza. «No usó esa magia para torturarme, no es fácil. Una persona viva vino aquí». Antes de que pudiera terminar sus palabras, Nietzsche lo agarró del cuello y lo levantó en el aire, lo golpeó de arriba a abajo como si fuera un saco de arena y finalmente lo arrojó al haz de luz que entraba por la puerta. Pero resulta que esta cosa no es un inferi en absoluto. No solo puede hablar, sino que también puede reír alegremente bajo el sol. Lo que es aún más extraño es que no importaba si Nietzsche estaba estrangulando al hombre, o usando un sable de luz para cortarle los brazos mientras el anciano en el retrato estaba maldiciendo, o usando magia de gravedad para apretarlo, era inútil, cualquier herida podía curarse. «No puedes matarme, idiota». Morfín se retiró a la puerta, con el rostro arrugado hacia afuera, como si disfrutara del calor del sol antes de ponerse. Se rindió sin mayor resistencia, arrojando incluso su varita y su hacha oxidada a los pies de Nietzsche. «La familia Gaunt. ¿Te refieres al hijo de Merope?» Nietzsche dio un paso al frente, rompió la varita con el talón y le dijo al cadáver sin vida: «Parece que Voldemort ha estado aquí». ¿Qué? ¿Voldemort? El anciano del retrato jamás había oído ese nombre. Pero esto es normal. Cuando Voldemort era estudiante, no estaba tan loco como después. Estaba concentrado en estudiar la magia oscura de la eternidad en un rincón donde Dumbledore no podía verlo. Tom Marvolo Riddle. ¡Qué asco! El anciano del retrato se acarició la barba con disgusto. Incluso puso mi nombre ahí. Es tan moralista como su hijo, un ladrón desvergonzado que se cree de pura sangre. La persona del retrato que se parecía a Salazar Slytherin no era otra que Sorbollo Gaunt. Por lo que dijo, Voldemort alguna vez buscó algo que pudiera usarse como Horrocrux. «Mira en qué ha convertido a mi hijo. En un inferi». «Pobre hijo mío», dijo Gaunt enojado.
y dejó que Morfín ayudara a ese ladrón a cuidar el tesoro. ¿Qué tesoro?, preguntó Nietzsche. Pero Gaun no respondió. En cambio, le enseñó los dientes a Morfín, y ambos hablaron en secreto en el idioma de las serpientes que él no entendía. Nietzsche no sentía ninguna compasión por un sangre pura momificado. Reconoció la varita, clavó el sable de luz en la pared y blandió su brazo derecho, cortando el retrato de Salazar Slytherin por la mitad. Esto hizo que Morfín se enderezara al instante y extendió la mano para detenerlo mientras gritaba: «Papá. Es un anillo. El anillo que ha pasado de generación en generación en nuestra familia». La varita se detuvo. Si hubiera sido un segundo más tarde, el sable de luz habría atravesado el marco y destrozado el retrato. «Continúa», dijo Nietzsche sin piedad. «Estuve en la cárcel unos años por violar la ley mágica al herir a un mugle, me dopé yo con los mugles después de que atraparan a mi padre y a mí. Más tarde, ese bastardo volvió a mí cuando regresé a casa». Para evitar que Nietzsche diera el siguiente paso, Morfín levantó su mano derecha. En el dedo negro, donde solo la piel sostenía el hueso, había un anillo con una gema negra en forma de diamante. Balanceaba el anillo de un lado a otro. También había un discreto emblema en la gema. Despreciaba al cabrón de esa pequeña zorra y le dije que se largara y buscara a su padre biológico. Morfín señaló en una dirección. Era ese mugle, pero ya había robado el anillo en ese momento. Pero debo admitir que la habilidad mágica de ese bastardo es mayor que la de mi hija. Qué lástima, añadió Gaun con calma. El qué lástima que dijo fue solo porque Voldemort no era un sangre pura de verdad. El absurdo y la ironía que se reflejaron en su rostro hicieron reír a carcajadas a Nietzsche dentro de su casco. Obviamente, Voldemort era despreciado por los antiguos sangre pura y estaba atrapado entre los sangre pura y los mugles. Lo que sucedió a continuación fue tal como dijo Morfín. Voldemort tomó en secreto el anillo de gema negra mientras no estaba prestando atención, y convirtió el anillo en un Horrocrux, sacrificando las vidas de la familia Riddle, y luego lo devolvió. Mi hijo se volvió así después de morir, ni humano ni fantasma, ese hombre profanó los objetos sagrados de nuestra familia y lo sometió a su control y lo convirtió en esclavo. Maldita sea. Gritó Gaunt como un loco. Con solo mirar a Marvolo Gaunt frente a él, ya podía imaginarse a la señora Black que Harry había mencionado. Entonces Nietzsche no pudo evitar preguntarse, ¿son todos los viejos de sangre pura tan estúpidos? ¿Cómo es que nadie te ha descubierto en todos estos años? Dijo. Aquí no hay magia poderosa. Todos están muertos, ¿quién vendría? Gaunt estaba furioso por la caída de su familia. Si esos idiotas del Ministerio de Magia no hubieran insistido en decir que mi hijo había lastimado a unos mugles y lo habían arrestado, Merope no tendría las agallas de escapar. Al oír esto, Nietzsche sintió cierto respeto por el Ministerio de Magia. Horrocruxes, convirtió tu anillo en algo que lo hace inmortal. Se burló. Quizás sea una venganza. Parece que Voldemort no es mucho mejor para ustedes, los de sangre pura. Esto es un insulto para Salazar Slytherin. Un insulto para nuestra familia. Maldijo. Parece que la familia Gaunt ha oído hablar de este tipo de magia negra, lo que le ahorra a Nietzsche algunos esfuerzos. Morfín, que estaba allí de pie, lo miró con disgusto y dijo, ya que sabes de los Horrocruxes, ¿qué quieres hacer? Si solo quieres confirmarlo, puedes irte ya. Por supuesto que no solo eso, estoy aquí para destruir los Horrocruxes. El viejo Gaunt mostró una expresión encantada y pareció muy sorprendido por la noticia, pero luego volvió a fruncir el ceño y miró a Nietzsche con ojos extraños, como si no estuviera satisfecho con su linaje. Por supuesto. A los ojos de personas como ellos, ¿cómo podría una persona de ascendencia mugle estar calificada para destruir los tesoros de una familia de sangre pura? En cuanto a Voldemort, su mentalidad es similar a la de ellos. Siente que solo este tipo de tesoro invaluable está calificado para ser su Horrocrux, y solo entonces puede demostrar que ha pisoteado a las figuras altas y poderosas. En realidad, nadie te conoce, Gunther, dijo Nietzsche. Morfín y el viejo Gaunt se miraron durante unos segundos antes de que él dijera con voz ronca. Tú decides. Me han torturado hasta la locura. La familia Gaunt finalmente quedó sepultada en el polvo.
Incluso Voldemort dejó de usar Gaunt para identificarse. Esto era claramente una forma de venganza. El fuego brotó de la varita mágica de Nietzsche y aplastó el anillo, provocando un gemido de dolor en el alma de Morfín. La gema negra, que no pudo ser devorada por el fuego, cayó al suelo entre el suspiro de Gaunt. Tal vez fue una alucinación auditiva, pero Nietzsche volvió a oír un Víctor familiar, el mismo que había oído en la sala de la muerte. «Es mía», Gaunt miró la gema con entusiasmo. Da mucho miedo. Aunque su hijo fue liberado, aún conservaba esa cara arrogante y engreída. «Sí, esta casa y todo lo demás es tuyo», dijo Nietzsche con indiferencia, pateando la gema bajo el retrato. Capítulo 349. Invitados no invitados al funeral. El sonido áspero, potente y estridente de las gaitas escocesas se alzaba desde el Palacio de Westminster. Allí, la gente olvidaba todos los problemas, pecados y fealdades del mundo, y solo se llenaba de recuerdos y emoción por los héroes. Nietzsche, que acababa de destruir un Horrocrux en Little Angleton, llegó a su propio funeral. Tal vez si una persona normal viera semejante error, solo se sentiría tabú o sin palabras, totalmente diferente a Nietzsche, que se escondía a la sombra de los árboles, fuera del Palacio de Westminster y reía. «Genial. Puedo ahorrarme un proceso complicado cuando realmente muera». Nietzsche se rió de sí mismo. Vio a mucha gente, encabezada por la reina de Inglaterra, sosteniendo flores y depositándolas en la entrada del palacio. Lo más gracioso fue que también vio su rostro sonriente en muchas fotos. Qué joven era, y aún un pequeño mago, lo que hizo que más muggles simpatizaran con los magos. Nietzsche apretó los labios con fuerza y vio a su tío Mycroft Holmes, sostenido por el mayordomo, caminando hacia el centro de la escalera con un bastón para lamentar. El final de la historia no necesita más explicaciones. Todos los esfuerzos por encontrar el cuerpo han fracasado, así que, bajo la magnífica marea de la historia, uno de los hombres más grandes de esta era permanecerá para siempre en el velorio. Sin embargo, cuanto más tristes se volvían los Watson y más sombrío se tornaba el rostro de Sherlock, más feliz se volvía Nietzsche y comenzaba a comprender un poco la muerte. Fue como ver una actuación muy real y extremadamente interesante. Después de ver toda la película, cuando los actores liderados por Hermione salieron del palacio, Nietzsche bajó la cabeza y se mezcló entre la multitud, mezclándose perfectamente con la triste atmósfera sin ser notado. Escuchó a Hindley decir: «¿Estás planeando trabajar en el ministerio durante el verano?» «Es la única manera en que puedo sentirme cómoda», dijo Hermione, vestida toda de negro, desde detrás de su velo. «Quizás deberías volver, no solo tú estás triste, sino también tus padres». «¿Qué les pasará?» «Eres el único que les queda», dijo Molly Weasley con tristeza. «El Ministerio de Magia no tardará ni 2 ni 3 días en encargarse de esto, chico». Justo cuando salían por la puerta, Nietzsche agarró a Marvelous y Sipus. Sorbolo estaba un poco confundido al principio, pero cuando siguió el brazo de Nietzsche y vio a la multitud, se quedó paralizado como si lo hubieran electrocutado y no se resistió. Fue arrastrado hacia los muggles que sostenían flores para expresar su luto. Tú, ni siquiera pudo terminar sus palabras. Nietzsche lo arrastró afuera sin decir palabra y encontró un café donde sentarse. Aquí no solo hay muggles, sino también muchos magos, por lo que se pueden ver varias mesas flotando en el camino hundido, y los camareros están entregando comida en las losas de piedra suspendidas. Es difícil imaginar que una escena tan onírica pueda aparecer en la realidad, tanto que los muggles se apresuran a tomar fotografías. «Sigo vivo». «Sí, has leído bien», dijo Nietzsche con pereza mientras tomaba un café helado con avellana. «Acabo de conseguir un Horrocrux. Voldemort lo escondió en la mansión Gaunt». «¿Tú?», balbució Marvolo. «¿No estás muerto? ¿Y destruiste un Horrocrux?». Así, Nietzsche contó lentamente la historia, incluyendo lo que escuchó de Gaunt y su hijo sobre la señora Merope. Las sombras de los coches proyectadas por el sol pasaban sobre la cabeza de Marvolo de vez en cuando. Balanceaba las piernas en el aire, su rostro se tornó muy feo, y no levantó la cabeza ni siquiera después de escuchar el deceso definitivo de la familia Gaunt. No tomó ni un sorbo del café americano, sino que se limitó a observar cómo los cúbitos de hielo se derretían gradualmente. Después de unos 10 minutos, dijo: «¿Sabes qué? HMM.
Nietzsche levantó las cejas confundido. Vio que los labios de Marvolo se movían unas cuantas veces, pero no escuchó ningún sonido, así que estiró el cuello. Sin embargo, en ese momento, Marvolo se agarró el cuello de la camisa con la mano izquierda, tomó el café con la derecha y se lo acercó a la cara. Los pequeños trozos de hielo, junto con el café, se le deslizaron por el cuello y la clavícula, y finalmente le empaparon el pecho. Podrías haberlo dicho antes si no querías beber. Nietzsche no usó magia para limpiarse, simplemente se limpió la cara con una servilleta. No se trata de ser visto por muggles como antes, sino de que Marvolo pueda expresar sus emociones adecuadamente. ¿Sabes que eres un bastardo?, maldijo Sorvolo con los ojos abiertos. Creí que estabas muerto de verdad y casi planeo irme de aquí, no esperaba que Hermione estuviera dispuesta a detener a Dumbledore por mí. Así que por eso vine a verte primero. Nietzsche levantó las manos inocentemente. Es después de lidiar con un Horrocrux, no la primera vez, dijo Marvolo con cautela. Supongo que querrás poner a prueba a Voldemort a través de mí, no te quejes. Golpeó la taza vacía y le pidió a Nietzsche que pidiera otra taza de café. ¿No volverás a salpicarlo?, preguntó Nietzsche con malicia. Eres muy inteligente, ¿por qué no lo adivinas?, dijo Marvolo con frialdad y tristeza, tomando un sorbo de café. Nietzsche no era tonto. Acertara o no, no obtendría ningún beneficio, así que evitó rápidamente la trampa, pero al mismo tiempo pensó, Hermione no sería tan grosera, ¿verdad? Él rápidamente negó con la cabeza, sin atreverse a imaginar esa escena. Tienes razón. Acudí a ti por este asunto, dijo Nietzsche. Sorvolo se frotó las cejas, temblando, sacó un largo tabaco de sus brazos y se lo puso en la boca, lo encendió con el hechizo de iluminación, respiró profundamente y exhaló densos anillos de humo hacia Nietzsche. Después de que se apagó un cigarrillo, Marvolo se animó un poco y encendió el segundo cigarrillo. Después de tu muerte, Hermione me obligó a abrir la conexión varias veces. Voldemort no está muerto, pero siento que ha perdido casi todo su poder mágico. Hizo una pausa y dijo con seriedad. Perdido para siempre. Si antes el poder mágico de Voldemort era un tanque de agua, ahora es una taza de té, y el límite superior está bloqueado. Este tipo de brecha solo aparece entre magos adultos y jóvenes. Obviamente, bajo la explosión de aquel entonces, incluso el inmortal Voldemort tuvo que pagar un precio muy alto. Tal como dijo el dios de la muerte, este sentimiento era más doloroso para Voldemort que morir directamente. Por cierto, creo que hay una noticia que definitivamente te interesará. ¿Qué pasa?, preguntó Nietzsche con indiferencia. Lucius Malfoy y Bellatrix Lestrange fueron asesinados por el Ministerio de Magia. Voldemort no tuvo tanta suerte como tú. Pagó demasiado para sobrevivir en esa situación. Sorbo lo miró de reojo. ¡Qué chiste, Nietzsche! No tenía nada que hacer, pero aún así tuvo tiempo de aprovechar la oportunidad para pisotear a Voldemort. Capítulo 350. Planificación para Voldemort. No habían visto a Marvolo en varios meses, y su espíritu estaba tan débil que necesitaba nicotina. Tenía los ojos inyectados en sangre, y Hermione debió obligarlo a hacer muchas cosas peligrosas. Durante su ausencia, Dumbledore y Harry también consiguieron un nuevo Horrocrux. Apoyó los codos en la mesa y, con destreza, se quitó la ceniza de los pies. Se encontró en la oficina de la exministra Umbridge. Esta es otra historia muy larga. 5 meses después de la muerte confirmada de Nietzsche, la Orden del Fénix regresó al hogar ancestral de los Black en Grimmauld Place para cuidar y entrenar a Harry. Al mismo tiempo, descubrieron que habían obtenido pistas del elfo doméstico Creature y Sirius Black. El hermano de Sirius, Regulus Black, fue una vez un miembro importante de los mortífagos, y usó esto para averiguar el paradero del segundo Horrocrux, el guardapelo de Slytherin, una cueva al borde de un acantilado. En ese momento, Marvolo sacó de su bolsillo una pequeña caja atravesada por una cuerda negra. Dumbledore casi fracasa. Lo que se llevaron de la cueva fue una réplica hecha por Regulus. Por suerte, Umbridge usó su poder para malversar fondos y escondió en su oficina el objeto auténtico que estaba a la venta. La cuerda estaba enrollada alrededor del brazo de Marvolo y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, pero no tenía magia y había una marca penetrante en el medio de la caja. ¿Destruiste el Horrocrux?,
Nietzsche miró la caja confundido. No creía que la otra parte tuviera el valor de suicidarse. Dumbledore lo atravesó con la espada de Gryffindor, y yo mismo lo recuperé. Los ojos de Sorvolo estaban nublados bajo el humo gris, y su voz era como, si Nietzsche escuchó correctamente, probablemente podría decirse que se trató de una asfixia, pero esto fue lo que más le hizo dudar de su juicio. Tiene algo que ver con Merope. Aparte de eso, no se le ocurría nada más que pudiera emocionar tanto a la otra parte. Marvolo fumaba con la boca llena de café en la boca, dejando que los anillos de humo llevaran un toque del sabor agrio de los granos de café. Una mujer insensata y desesperada vio cómo alguien le arrebataba su tesoro más preciado a un precio muy bajo, era solo para que ella pudiera tener algo de comer para que el bebé en su vientre pudiera nacer vivo. Ambos lo sabían. No me extraña. Nietzsche pensó de repente en algo, y quiso volver corriendo a la aldea de Little Angleton y destrozar el retrato de Gaunt con las manos. ¿Qué? Los Gaunt no me dijeron que tenían un relicario de Slytherin. Pensaron que me interesarían estas cosas. Este es el final más irónico. El anillo y el medallón de Slytherin, de los que están más orgullosos y representan mejor la superioridad de su linaje, uno se convierte en un collar que los ata, y el otro se pierde entre los mercaderes. Pero si lo pensamos al revés, cuanto más mezquinos y complacientes eran estos Gaunt, padre e hijo, producto de la endogamia, antes de morir, más ridículos parecían. Ja ja ja, qué gracioso. Nietzsche imitó el guiño del viejo Gaunt como un mono. El anillo que guardó hasta su muerte convirtió a su hijo en una momia, y el relicario que escondió era tan barato como un crisol. Marvolo se quedó atónito, y la tristeza que acababa de surgir se llenó con el absurdo de la realidad, y entonces también comenzó a reír. Bajo el sol del mediodía, los dos reían como locos en la mesa de centro suspendida sobre el foso. Pronto volvieron a su rutina diaria de discutir y reírse de vez en cuando en la escuela. La dignidad de la familia Gaunt y su obsesión por la sangre pura fueron deconstruidas en una broma entre risas. Vale, sigues siendo una zorra. Marvolo negó con la cabeza, impotente, guardó el guardapelo de Slytherin mientras no prestaba atención y continuó. ¿Y cómo piensas buscar los horrocruxes restantes? Aparte de ti, las dos reliquias de la familia Gaunt y un horrocrux conocido, probablemente sea una criatura viviente. ¿Una serpiente? ¿Te refieres a la que está con Voldemort? Dijo Sorvolo. Es posible. Nunca he visto a esa serpiente salir de él. Obviamente ese era el último horrocrux, por lo que Nietzsche solo podía centrarse en los horrocruxes restantes. Hablaron mucho, sobre todo Marvolo hablando solo, desde la ansiedad inicial hasta cómo se encaminaron todos y los cambios que se habían producido en muchos. También habló de temas relacionados con el nuevo semestre. Entre ellos, Marvolo mencionó a una persona, Roger Slughorn, que será el profesor del nuevo semestre. Tengo un recuerdo muy profundo de este profesor, dijo Marvolo con una sonrisa siniestra. Por otro lado, Hermione se fue a casa con sus padres y los Watson. Todos estaban de mal humor, sobre todo John Watson y Mary, ambos supuestos padres de Nietzsche. Ya es principios de junio, y a Hermione, a quien normalmente le encanta estudiar, de repente ya no le importa el examen de la OLO. Simplemente se sienta en el sofá abrazando a su madre. No quiero perder más mi tiempo en la escuela, susurró. Si su hija hubiera dicho eso antes, la señora Granger habría pensado que estaba bromeando o que lo decía enojada porque otros la intimidaban, pero esta vez fue diferente. Apoyo. ¿De acuerdo? No, como madre de Hermione, la señora Granger no quería que su hija fuera aplastada. No seas tonta, recupera tus exámenes después de que empiecen las clases. La señora Granger miró a su hija con angustia. Tus amigos están todos en la escuela, y no eres la única en el Ministerio de Magia. Tal vez Nietzsche también quiere que te relajes, Watson también lo persuadió. Todos aquí saben lo ocupada que ha estado Hermione en los últimos meses, lidiando con el desastre de Voldemort, mientras hace campaña por el estúpido senador Lockhart y es primera ministra. Una chica que debería haber estado disfrutando de un romance en la tienda de té de la señora Puddifoot ahora se ha convertido en una adicta al trabajo antes de tiempo. Pero necesito algo que hacer. No quiero estar ociosa sin hacer nada.
Hermione jugueteó con la falda de su madre, frotándola entre sus manos. Claro, quizá con la personalidad de Nietzsche, estaría encantado de hacer el examen conmigo. Cuanto más hablaba, más tranquila se volvía su voz. Es así otra vez. No sé cuántas veces ha pasado. Cada vez que se menciona algo, automáticamente hace asociaciones y subconscientemente piensa, si fuera Nietzsche, ¿qué haría él, y qué haríamos él y yo? La sala de estar volvió a quedar en silencio. Sí, con la personalidad de Nietzsche, estos búhos podrían convertirse en su forma de relajarse. Hermione parpadeó con fuerza, como si luchara contra el sueño, y se levantó apresuradamente y dijo, está bien, lo entiendo, voy a subir a leer. Esto es una mentira, ¿cómo pudo tener la mente para leerlo? Simplemente encontró una excusa para subir y evitar a los Watson. No sabía cómo enfrentarlos. Ese maldito bastardo está muerto de verdad, ¿por qué sigues dándole la lata? Es inútil darle la lata, ¿será que el dios de la muerte liberará su alma? Hermione se paró frente a la puerta y se maldijo a sí misma, su mano dudó en girar la manija. Miau. Crookshank arañó la puerta de madera con sus garras, emitiendo un sonido de impaciencia. ¿Crees que tiene un fantasma? Hermione levantó el pesado Crookshank y dijo. Los fantasmas tienen obsesiones, él es tu amo. ¿Crees que tiene la clase de obsesión que le permite formar un fantasma? Crookshank puso los ojos en blanco sin corazón, pero aún así dejó que la chica tocara su pelaje. El mundo está hecho pedazos y los gatos lo están arreglando. Hermione finalmente abrió su dormitorio y se quedó decepcionada. Ningún fantasma azul y blanco saltó de repente de la pared para asustarla. Tocaba sus cosas por aburrimiento, limpiaba el polvo de las fotos y, de vez en cuando, tiraba al suelo calendarios, libros, conversores de tiempo y demás objetos. No tenía ningún propósito, solo quería matar el tiempo así. Espera, ¿un giratiempo? Hermione recordaba claramente que le había devuelto esa cosa a la profesora McGonagall y, a juzgar por los símbolos alquímicos compuestos por runas, era exactamente el mismo que el convertidor dejado por la otra Granger. «Papá. ¿Ha venido alguien del Ministerio de Magia a casa?», gritó mientras subía corriendo las escaleras en pantuflas. Parece que no. ¿Hay gente rara? ¿O están pasando cosas raras? Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Akane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Admed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Oxto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.